Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos ante una nueva jornada informativa que desde luego tiene pues un buen refugio de noticias, un importante refugio de noticias que comenzaremos a presentar en breve para todos ustedes. Muy amables por acompañarnos desde bien temprano en esta primera emisión de Noticiero de Televen y además lo recalcamos siempre involucrarse, participar, hacer interactiva pues en nuestra presencia, en este caso recibiendo los mensajes que ustedes nos envían a través de las alternativas que abrimos, principalmente la red social X, antes Twitter, donde ustedes expresan una serie de criterios de diverso tipo y nosotros tratamos pues de sencillamente presentarlos en síntesis porque son muchos y no nos da tiempo pues de presentarlos todos. De todas maneras es muy importante que ustedes se involucren a diario. Decía que hay noticias de último momento, por cierto, también otras que están en evolución, están en desarrollo, que sobre ellas van surgiendo nuevos elementos que las hacen pues muy importantes dentro de lo que es la jerarquía informativa que tenemos para todos ustedes en el día de hoy, jueves 26 de octubre. Comencemos entonces nuestro relato. Vamos a ubicarnos en el contexto internacional de inmediato. Una situación irregular en el estado de Maine, ya se conocía ayer en horas de la tarde, pero la dinámica llevó a que se conocieran otros detalles de algo terrible, una vez más, la violencia en los Estados Unidos. Una persona que por lo menos hasta hace pocas horas aún no había sido detenida, disparó en un local un fusil de asalto y ha asesinado hasta ahora 22 personas. Hay más de 60 personas heridas, 22 personas. Es una noticia triste, lamentable, repudiable. Sigue la violencia, sigue el tema de las armas en los Estados Unidos, no se toman decisiones y miren las consecuencias. 22 personas asesinadas por un enloquecido, porque no se le puede calificar de otra forma, y más de 60 heridos. Aún, de acuerdo a la información que tienen las autoridades policiales del estado de Maine, pues no ha sido capturado. Tal vez en las próximas horas se le pueda ubicar o tal vez ya para este momento tengamos una información adicional que nos puede indicar qué ha ocurrido con este caso. Así que lo tomamos y lo jerarquizamos como una noticia muy importante y de último momento por el alto impacto que tiene y qué significa o registra. Bueno, pero vamos a otros temas. Como ayer comentábamos, lo de la primaria se va haciendo cada día más complejo y más complicado. Ayer el fiscal general de la República pues intervino y tomó decisiones, iniciativas en este caso para la investigación de carácter penal sobre una serie de señalamientos precalificados sobre, bueno, lo que él consideró el desarrollo de este evento de un sector de la oposición venezolana. Lo calificó de bufo, fraudulento y además citó para que se presente pues a rendir declaración ante el Ministerio Público, se entiende así de sus palabras. Vamos a ver cuál es la evolución de todo esto. Al presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, a la vicepresidenta Mildred Camero y a los integrantes de la organización no gubernamental Súmate por tener presunta responsabilidad en hechos irregulares como usurpación de funciones electorales, usurpación de identidades, asociación para delinquir, en fin, e investigación sobre el financiamiento de este proceso que el gobierno y sus instituciones considera que es un fracaso. Bueno, son varios días consecutivos y ayer mismo otros voceros del gobierno también renovaron criterios alrededor de lo que consideran ellos fue el resultado y la forma como se organizó. Lo cierto es que ahora toma el terreno judicial. Ya lo había hecho previamente por la introducción de un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo, el diputado José Brito. Ayer, sobre ese mismo hecho, también fijaba posición y lo tomaba como referencia el fiscal Ted William Saab, y en este sentido pues formará parte de lo que será el trabajo que realizarán dos fiscales, en este caso, uno que tiene que ver con legitimación de capitales y otros temas, y otro sobre el caso de usurpación de identidades vinculado al SAIME, otro fiscal.
Lo cierto es que ellos consideran que se renovaron puntos de vista, opiniones, de que hubo cifras infladas, que no es posible, lo asomaba el responsable del Ministerio Público, de haber realizado un proceso en los términos como lo describió la Comisión Nacional de Primarias, cifras equivocadas, en fin. Forma parte del contexto y de la calificación definida y conceptual de que se trató de un fraude según el punto de vista oficial. Bueno, y hay mucho más que asomaba también Ted William Sapi que reseñaremos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Pero además, ayer otros dirigentes del partido del gobierno fijaron puntos de vista o renovaron puntos de vista. Lo hacía Diosdado Cabello en un programa que tiene los días miércoles en la televisión estatal, refiriéndose a los hechos presuntamente irregulares que allí se registraron, sobre el movimiento en minutos o en horas para la votación. Se sumó a ese programa invitado por el Cabello el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Entonces hicieron algunos cálculos matemáticos sobre lo que, según el criterio de la Comisión de Primarias, habría ocurrido, y para ellos es imposible que pueda haber ocurrido como tal. En fin, es complicado todo esto. Por lo demás, enfilaron baterías contra la persona escogida mayoritariamente de acuerdo al registro de la Comisión Nacional de Primaria, María Corina Machado. Y también reafirmaron que, quiérase o no, no podrá ser candidata presidencial para las elecciones del 2024. Como también, y esto lo sumaba Jorge Rodríguez, bajo ninguna circunstancia iban a sentarse con representantes para negociar en la mesa con factores de la oposición, con representantes de lo que él calificó el fascismo, haciendo alusión en este caso a la candidata presidencial escogida en forma abrumadora el día domingo. Ya esto va tomando otro camino, va tomando otro terreno. Ayer mismo María Corina Machado, frente a las imputaciones que asomaba el fiscal general, daba su pleno respaldo y apoyo pues a los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. También otros factores de la vida política nacional, de oposición en este caso, fijaban su punto de vista, también ratificando su apoyo y su palabra de solidaridad con los integrantes de la Comisión de Primaria. Organizaciones no gubernamentales rechazan lo que han denominado la criminalización de los integrantes de esta comisión, que desarrolló, según ellos, un proceso claro, transparente y definido, a pesar de los contratiempos y las dificultades. Como decía antes en la introducción, es complejo y esto tiende a hacerse mucho más enrevesado y con secuelas que todavía no podemos definir, sobre todo en el caso de la investigación que tiene carácter penal. Internacionalmente, otros gobiernos siguieron pues fijando su punto de vista favorable a lo que fue el resultado y la realización del proceso del sector de la oposición de la plataforma unitaria, felicitando a María Corina Machado por ese triunfo, así que es noticia en evolución, que hay que estar muy pendiente de ella. Continuamos. Bueno, ayer en horas de la madrugada, pues en forma en principio discreta, pero luego abierta, se produjo la intervención del penal de Tocuyito en el estado Carabobo. Una nueva intervención, parecida a la de Tocorón. El ministro Remigio Ceballos estuvo al frente de esta operación. El PRAN de la cárcel, denominado alias Ricciardi, Néstor Ricciardi Sequeira es su nombre, alias Ricciardi, pues parece que escapó o se negoció, dicen otros factores, que se negoció su marcha junto con otros acompañantes. No hay definición, no hay ninguna versión oficial en este sentido, solo son por lo pronto especulaciones. Pero también hay una cantidad enorme de detenidos que muy probablemente sean distribuidos en otras cárceles del país. El ministro Ceballos evidenció lo que calificó de shock al ver el volumen de armamento que tendrían los detenidos allí. Parece que era, por las tomas que se mostraron, las fotografías, los videos, un significativo arsenal de armas y munición que tenían estas personas. La pregunta es cómo ocurrió esto, cómo pudieron entrar esas armas, además armas de alto calibre, a esa cárcel. Bueno, eso debería ser también objeto de otra investigación. Por lo pronto, a lo mejor hoy habrá
alguna información oficial, tal vez una rueda de prensa de las autoridades, para tener mayores detalles en este sentido. Continuamos. Vamos a hablar ahora, pues, del tema del Esequibo, ¿no? La verdad que la situación tiende a complicarse mucho más, porque fija posición ahora no solo la Cancillería del gobierno de Guyana, sino también el propio presidente del vecino país, que reunió a los grupos políticos que hacen vida allí para advertirles lo que pudiera ocurrir, y además señalando que pudiera profundizarse la contradicción con Venezuela y pudiera la situación, pues, hacerse mucho más aguda. Pudiera, como suele decirse, escalar el conflicto, como ya lo advertía el propio comunicado del gobierno venezolano en días anteriores. Esas declaraciones del presidente de Guyana fueron rechazadas, pues, por el gobierno venezolano a través de sus voceros, y bueno, habrá que esperar porque esto tiende a complicarse, porque fíjense, CARICOM, que es el grupo de países del Caribe, del cual forma parte Guyana, emitió un comunicado, pues, diciendo que tomaba nota de la decisión de la Asamblea Nacional de convocar un referéndum consultivo para reafirmar sus derechos sobre la Guayana Esequiba, pero también con la advertencia de que se violaría la ley internacional, porque no es posible que un país pueda anexarse, tomar otro territorio de un país vecino, ni mucho menos, dado pues que eso no encaja dentro de lo que son los parámetros. Esto viene a propósito, los parámetros de lo que es, digamos, las leyes internacionales. Pero decía, esto viene a propósito de la pregunta número 5, donde le preguntan para su respuesta el 3 de diciembre a los venezolanos si está de acuerdo con que Guayana Esequiba se convierta en territorio de nuestro país, otorgándole nacionalidad a los que viven allí y también cédula de identidad. Es decir, creando un nuevo estado llamado Guayana Esequiba. Esto, bueno, ha traído grandes inquietudes, no solamente del gobierno guyanés, el pronunciamiento que decía del CARICOM, que rechaza este tipo de planteamiento, y seguramente esto habrá de tener otras repercusiones a nivel internacional. Así que muy pendiente del tema de Guyana también en el día de hoy. Vamos a otro tema, sanciones y solicitud que hizo el canciller español ante la reunión del Consejo Exterior de la Unión Europea para que se levantaran las sanciones para Venezuela. Bueno, algunas voces están en desacuerdo. Por ejemplo, la representación de Alemania y la representación de los Países Bajos ha dicho que no está de acuerdo porque hasta que no existan garantías de que el gobierno venezolano va a respetar los acuerdos que se firmaron en Barbados, no puede de una vez adelantarse el levantamiento de sanciones. El 14 de noviembre, si no se levantan, habrán de renovarse automáticamente las sanciones de la Unión Europea sobre básicamente individuos del alto gobierno. En este caso, no son tan recias ni tan severas como las sanciones de los Estados Unidos, las que están presentes, aun cuando ya bien se sabe que por los acuerdos de Barbados se acordó el alivio de algunas de estas sanciones en el área petrolera, de gas y de minería. Pero muy pendientes en este sentido. Bueno, por lo demás, en lo nacional tenemos los apagones. Ayer hubo varios bajones otra vez en buena parte del país. Y bueno, las lluvias han continuado y van a continuar como lo ha dicho y lo ha explicado el INAMED. En el plano internacional, tenemos que, tal cual como estaba previsto, fue catastrófica la entrada a tierra en la costa noroeste de los Estados Unidos, de México. Bueno, se llama Estados Unidos de México, es la nomenclatura oficial. De México, del huracán Otis. Desastre. Gravísimas pérdidas materiales. López Obrador ni siquiera pudo llegar al sitio por los obstáculos en el camino. En la costa de Acapulco, donde está el famosísimo balneario, los destrozos fueron inmensos. Habrá que esperar el día de hoy la evaluación de las autoridades y los resultados de la misma. Tenemos que desde la Argentina, fractura en el movimiento de centroderecha que apoyó a Patricia Bullrich en las elecciones del pasado domingo. Ella evidenció su apoyo y lo expresó públicamente en el día de ayer.
más otros integrantes de ese movimiento llamado Juntos por el Cambio, que son varias organizaciones políticas, se mostraron en desacuerdo. Unión Cívica Radical pues no estaba de acuerdo y estaba sorprendida como organización por el apoyo de la ex candidata presidencial, y así también otros factores. El gobernador o el responsable de la ciudad de Buenos Aires también dijo que se deslindaba, que ni iba a apoyar a Sergio Massa ni tampoco a Javier Milei. Bueno, entonces fisuras en la alianza que apoyó a Patricia Bullrich. Milei piensa que buena parte de ese universo electoral que apoyó a Patricia Bullrich pudiera darle los votos decisivos para la segunda vuelta, que será ahora en el mes de noviembre, creo que el 19. Bueno, Trump, vamos a Estados Unidos, se presentó ante el Tribunal de Nueva York y el juez ratificó los señalamientos. Los abogados pidieron que se retiraran los cargos por fraude fiscal y mentir en cuanto a lo que es el volumen de sus activos. El juez dijo que no, que seguirá, y más bien le aplicó una multa a Donald Trump. Y también desde los Estados Unidos, Mike Johnson, cercano por cierto al presidente Trump, pues es el nuevo presidente, el cuarto nominado, y este sí ganó, el cuarto nominado para convertirse en el speaker o vocero, presidente de la Cámara de Representantes, que la dominan los republicanos. En deportes, bueno, las grandes ligas, la Serie Mundial de las Grandes Ligas comienza mañana, Arizona versus Texas, y muchos no apostaban a esto, ¿no? El béisbol venezolano tiene reseña informativa. Hubo juego de UEFA Champions ayer, gana el Barcelona frente a Shakhtar Donetsk de Ucrania, gana el equipo inglés Manchester City frente a Young Boys de Suiza. Bueno, y otros partidos que se realizaron. El Paris Saint-Germain, que era uno de los más atractivos, gana 3-0 al AC Milan. Hay una noticia que tiene que ver con el fútbol y el jugador venezolano Joseph Martínez, quien hasta ahora ha permanecido en el Inter de Miami, donde juega Lionel Messi. Pues no le van a renovar el contrato y ya comienza a especularse sobre a qué liga irá el venezolano Joseph Martínez, que es un gran delantero que ha jugado por mucho tiempo en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Se habla de España, de equipos como Almería, de equipos como Unión Deportiva Las Palmas o también de Brasil.